aquí con Alex, son las 1 de la tarde, iba a ir a Mamitas, pero voy a cambiar, vamos a ir a la 38, ya estuvimos en Mamitas, vamos a cambiar a la 38 y así hacemos esa bajada por la 38 de nuevo y grabamos un poquito ahí, a ver cómo está la playa hoy. Me imagino que muy bien, aunque esta mañana ha sido de mucho sol, muy buen tiempo, y esta tarde creo que va a ser de lluvia y de nubes. Eso va a ocurrir en breve porque se están acercando las lluvias, bueno, las nubes de lluvia están por ahí, ahora lo vais a ver. Y el tiempo pronosticaba lluvia más tiempo. Hoy ha sido mejor el día de lo que decía el tiempo. Ahí lo estáis viendo, ya se están acercando. Estas nubes no estaban antes. Pero bueno, y el polideportivo ya abierto para jugar con las raquetas, que hoy no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer mañana seguramente. ¿Qué te parece, chaval? Sí. ¿Te parece buena idea de jugar mañana? Sí. ¿Entonces a cuál playa vamos a ir? A la 38 vamos a ir. Vamos a bajar hasta allí, hasta la playa, por esa avenida tan bonita. Esta calle de aquí es la 38. No es muy difícil ir de una playa a otra. Ya a partir de la quinta, esta es la 10, es cuando está lo más hermoso de esta avenida. Y esta es la avenida que os viene desde Selvanova, para los que habéis comprado allí o estáis interesados en comprar. Es la misma avenida que te lleva hasta Selvanova. Esta es la quinta en este momento, muy tranquila. Cuando hay sol está más tranquila, cuando está nublado hay más gente. Y esta es la bajada. Vaya día que pasamos el otro día en la vagabunda de la 38, muy buen día. Os recomiendo el vídeo también. No sé el motivo, pero bueno, acaba de salir uno del aparcamiento y quiere hacer el cambio de sentido de acá. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues esta es la bajada. Parece que han parado a alguien. No voy a grabar. ¿Por qué no le cortas? No, porque estoy bajando la avenida. Tiene buen ambiente los restaurantes hasta ahora. Bueno, prácticamente al ser la 1 del mediodía, pues ya es hora de comer. El mar creo que está tranquilo, no veo signos de olas. Ahora lo vamos a ver mejor. Pero me puedo equivocar. Bueno, cuando pare el carro ya seguimos grabando. Una pena porque acabamos de llegar a la playa y ya se pusieron las nubes en el sol y no se va a ver igual. Bueno, chavalote, vamos para allá. Toda la mañana está estupenda. La mañana ha sido preciosa. Yo ahora voy. Pero justo ahora que decidimos venir a grabar un poquito. Ahora voy. ¿Ahora vienes? Nos va a volar el dron, Alex. Qué bueno. Porque seguramente luego más tarde ya no va a poder. Creo que nos va a ir para allí, para la zona de la 88. Y qué tranquilo se ve el acceso a la playa. ¿Dónde me quita? El chavalote lo va a iniciar el vuelo. Ahí lo deja. Y ahí nos va. Espero que os guste lo que nos va a grabar ahora. Pues ahí está a punto de subir ya para arriba. Así está ahora mismo la playa, muy tranquila, No hay nada de olas. Como otros días digo, una alberca gigante. A ver, se quedó allí parado. Bueno, pues yo me voy a dar un baño mientras nos graba con el dron. Luego me imagino que también se va a bañar Alex.
Ya aquí parece que se estabilizó la arena. Ya habéis visto el otro día cuando grabamos en la fiesta esta de la vagabunda, que había como un laguito aquí. Ya se ha estabilizado, que bueno. Porque hay más espacio para dejar las cosas. Yo creo que me voy a quedar por aquí. Y qué bueno que sale el sol para que veáis el color del mar, cómo cambia solamente con los rayos solares. Como veis hay mucha gente, estoy sorprendido, la verdad. Muchísima gente se ve por el agua también por aquella zona. Y lo que os puedo adelantar, por lo que he hablado con compañeros y con personas que rentan, es que la ocupación que tenemos aquí todo el mes que queda de febrero y el mes de marzo es muy alta. No hay casi donde hacer una renta. Le he preguntado a varios y dice, tengo días sueltos, pero cuando pides para una semana, para 10 días, para un mes y medio, cuesta encontrarlo. Cuesta un poquito y las rentas no son económicas en este momento. Cuando ocurre eso, las rentas no es que se disparen tampoco, pero encontrar un buen lugar con buen precio no es fácil. No es que sean malos lugares los otros, sino yo simplemente digo que están un poco más alejados de la playa, necesitas un carro para moverte. Pero bueno, ahí tenéis que esto significa que aquí en la Riviera Maya estamos muy bien. Lo aprecia la gente que viene a visitarnos y por eso se dan esas circunstancias. Estoy mirando a ver si me vale. Charles se sentó allí, está sentado. Bueno, pues como veis hay cambios de sol y nube. Sale el sol, ahora no. Eso también a la hora de hacer el vídeo se va a notar. Yo voy a meter mi cabecita dentro del agua, que lo necesito, y vamos a disfrutar esto. Lo importante hoy, si tienes gafas de snorkel, hoy podrías hacer un buen snorkel porque el mar está transparente por dentro, no está muy movido. Si meto la cámara ahora debajo, en esta zona solamente es arena y trocitos de como de algas que están por ahí caídas. Pero ahí un poco más adelante, donde está la calle por ahí, ya hay zonas de arrecife o de piedras donde puedes ver peces. Lo que pasa es que es peligroso ir si no te pones una boya. Yo la voy a solicitar en Amazon seguramente, a ver si me llega en una semana, porque Alex y yo queremos ir a 88. Mira el pelícano, qué maravilla. Ahora le dio por volar, pero iba un rato a ras del agua. Bueno, queremos ir a grabar el arrecife que os hablé en la 88, que es muy bonito. Os los hablé hace como 2 semanas, donde estaba una gente que nos lo contaron. Ya he grabado otras personas por allí, pero es excepcional, es precioso. Y seguramente en una semanita vamos a cuando nos llegue la boya. Porque no te debes de meter a hacer snorkel lejos sin una boya que te identifique para que no te atropelle un barco, una moto, lo que sea. Es importante que se vaya preparado. El agua está estupenda, está maravillosa. Voy a meter la cámara debajo un poquito para que veáis cómo está de transparente. Hacía tiempo que no me metía tanto ratito debajo del agua, qué bueno. A medida que dejas de hacer apnea, pierdes la capacidad pulmonar de aguante, pero por lo menos memorizas lo que debes de hacer y es muy fácil. Bueno, pues ahora la sección de los paquirreporteros. Acordaros que cualquiera de vosotros del canal, seguidor, que esté en cualquier ciudad del mundo o está aquí en la Riviera Maya pasando sus vacaciones y quiere compartir un vídeo conmigo, aquí en esta sección los paquirreporteros lo comparto. También tenemos a los habituales, Miquel, Alejandro y un largo etcétera de amigos como Astrid, por ejemplo, que cuando quieran me comparten su día a día. Venga, ahí va los paquirreporteros. Hola, buenos días. Para Paquirreporteros, aquí estamos frente al Hotel Gran Velas.
paseo muy agradable y el mar está de vicio. Precioso, no, lo que sigue. Lo que le sigue. Y seguimos por aquí, por el Gran Velas. Aquí es un restaurante frente al mar, espectacular. Me imagino para desayunar, comer y cenar. Es un lujo. Allá al fondo de todo, allá al fondo está nuestro hotel. Mira qué paseo más bonito. Dios. Venga, me despido. Un beso para todos los seguidores de Paco. He conocido personas que tienen dificultades de simplemente estar aquí dentro del agua, les cuesta estar, tienen mucho miedo. Y yo les digo que poco a poco, con una persona que tenga confianza, pues simplemente entren dentro del agua, agárrenle de la mano y intenten flotar un poquito, perdiéndole ese miedo que nosotros nos creamos. Y vais agarrando la confianza para decir, yo puedo flotar, yo estoy bien. Y disfrutas de esto, de lo que tenemos aquí del Caribe. Es una pena que vengáis y no podáis nada más que bañaros los pies. Yo a esas personas les animo a que lo luchen y lo trabajen, porque en breve vais a notar que todo es lo que creamos en nuestra mente. Y sobre todo, si hacéis un snorkel con un chaleco salvavidas, con unas aletitas, vais a notar que flotáis, que podéis respirar con el tubo. Y que es maravilloso, es único eso. A mí me encantó, estas aguas de Cozumel sobre todo me encantaron, y aquí también, en esa distancia que vamos a grabar. Bueno, aquí viene un hombre con una calla, la verdad que va a gusto. El mar está ideal para hoy salir con la calla, con la tabla. Y el que lo tiene por aquí en su departamento, qué bueno que lo pueda disponer. Ahí está, saliendo a la orilla y disfrutándolo. Bueno, pues otro día más, aprovechando mi baño para hablar con vosotros. Espero que os gusten las conversaciones que tengo aquí dentro del agua. Aquí tenemos un hombre haciendo snorkel, o no, está buscando, mira. Está buscando algo metálico de valor. Y aprovecha el equipo de snorkel como el tubo y las aletas para estar paseándose por toda la costa. Hay gente que se dedica a eso y gana un dinero, ¿eh? Encuentran cadenas, encuentran anillos, encuentran pendientes, encuentran monedas, encuentran de todo. Hay días mejores y días peores, pero sí lo encuentran. Bueno, pues ahí sigue, dándole y dándole. Un poco más se choca conmigo. Pues ya veis que a pesar de que sintáis que hay mucha gente en la playa, porque yo cuando he llegado lo primero que he dicho, vaya, hay bastante gente hoy, pues dentro del agua ya ves la tranquilidad que tienes, el relax, el poder disfrutar. Aquí vienes en compañía, te pones a hablar aquí dentro, te sales fuera, te traes algo de comida, comes y te relajas. Bueno, ya sabéis lo que haríais en una playa. Yo lo que vengo es a hacer mi, digamos,
relajación, agarrar buen ánimo, buena vibra y salirme. Mi cuerpo y mi mente se quedan a gusto. Y prácticamente no hay casi aire, una brisa suave, no hay casi aire ninguno. Y aunque no lo creáis, yo quería el sol para vuestras imágenes, para el color del mar, pero así como está, es ideal porque no te quemas. No tienes ni que ponerte, pues, lo del sol, la crema solar. Así que, así como está hoy, ideal para que le va mal que le dé el sol. A mí me va estupendo que me dé, pero no exagerando. Y acordaros, las mejores horas para tomar el sol, hasta las 10 de la mañana. Y luego desde las 10 hasta las 4 de la tarde no lo tomes, y después de las 4 de la tarde también. Son ideales esas horas. A primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. Es más beneficioso para el cuerpo y te quemas menos. ¿Veis qué sensación tenéis? Mira, os lo pongo aquí a ras de agua. Qué buena sensación. Voy a ir girando poco a poco la cámara. Y así estamos. Es precioso esto. ¿Qué me iba a decir a mí hace unos años cuando estaba pues en Mallorca, en Barcelona, que iba a terminar viviendo en el Caribe con esta forma de vida que estoy viviendo y a la edad que tengo? Fue un riesgo, sí, el que tomé, pero a mis amigos que me aconsejaban que no viniera, pues aquí les digo que ojalá vengáis a visitarme y que lo paséis bien como yo estoy. Es que cuando estás fuera de un país y te vas a ir a otro país, como que tu país te arraiga y no solo eso, sino que luego hablan pues aumentando lo que pasa en los otros países, ¿no? Y eso crea un poco de incertidumbre y de miedo. Aparte, aquí por ejemplo, cuando ha habido un problema aquí, ya están aconsejando en Estados Unidos a los ciudadanos que no vengan aquí a vacacionar, pensando en que está pasando algo fuerte, no, son cosas esporádicas. Bueno, pues nada, lo dicho. Yo creo que Alex todavía sigue volando. Voy a parar la cámara y cuando venga Alex a bañarse con nosotros, pues mira, había 2 personas haciendo eso, 2, no una, esas aquellas 2 de allí. Cuando venga Alex a bañarse, me vuelvo a bañar. No sé si han encontrado nada, pero ahí estaban. Pues he vuelto a grabar porque está saliendo el sol de nuevo. Y aquí podéis observar mis pies, por ejemplo. No está tan clarita aquí en la orilla. Es que aquí hay mucha pelusilla debajo, es la que hace que no se vea tan transparente. Pelusilla de esas de trocitos de algas. Me voy a acercar a Alex, que está ahí sentadito. Ya lo tiene que bajar. A veces está emocionado con lo que graba y graba demasiado tiempo. A veces graba 15 minutos como ayer, pero es que está muy bueno el vídeo. Intento ponerle música o rick o relajante. ¿Cómo va eso? ¿Ya lo vas a traer? Mira, te estoy esperando para darme un baño. No. ¿Cómo lo ves desde ahí arriba? No me va a bañar. Ah, no. Vaya, hombre. Pues te iría bien un baño. El balote ya lleva más de 15 minutos grabando. Aquí me llega una nube que... A veces estas nubes, solamente esta nube, ya te cae lluvia. Porque de al lado no hay nubes casi. Va. Dime. Ayúdame. Pues este es el ambiente playero que tenemos hoy aquí. Ya lo va a aterrizar. Se va para la parte donde no hay arena, para que pare en el suelo. Y este es el hombre que salió con la kayak. Qué bueno. Ya veis que es una pasada poder venir aquí y relajarse.
Y lo de la arena que os dije. Es que es muy bueno esto de jugar con la arena. Te entretiene muchísimo. Pues ya no se va a bañar Alex conmigo, así que me voy a ir a casa. Voy a hacer vamos a preparar la comida. Y ya veremos qué hago por la tarde. Hoy no es un día nada especial en el sentido que es muy tranquilo. Es que hoy pensaba hacer unas cosas y se suspendieron. Mañana tengo pensado irme a Cancún. Espero que no haya nada que lo impida. Pasado mañana os quiero grabar en Jardines de Mayacobá y en Selvanova del Norte. Espero poderlo hacer. Son cosas que están pensadas, pero a veces por circunstancias, o por trabajo mío, o por trabajo de ellos, lo tenemos que dejar para otro día, o puede ser también por la lluvia. Y luego el viernes quiero grabar en Tulum, pero no he quedado todavía. Quiero grabar en Tulum desarrollos y Tulum. Tulum en el sentido de cómo están las playas, si puedo volar el dron por allá. Y eso es lo que pienso hacer estos próximos días. Ya veremos a ver si se lleva a cabo. Y bueno, como ya sabéis, es una caja de sorpresas el vivir aquí. Así que de lo planeado, lo que se haga, lo iremos viendo con los vídeos, día a día. Pues ya voy a recoger, me estoy secando con el paseo. No agarro ni a toalla. Y que hace una temperatura buena, no, lo que sigue, porque no tengo ningún frío. Hola. Mi hijo acaba de volar el dron y se ha ido a aterrizarlo. ¿De dónde sois? ¿De Monterrey? ¿De vacaciones? Sí, Bueno, hola. Espero que lo paséis muy bien. Hasta luego. Bueno, pues me preguntaban por Alex. Le tienen cariño a Alex la gente. La verdad que se ha ganado también que le tengan cariño. Es un buen chico, la verdad. Allí sale una lancha a hacer buceo, por allí. La verdad que me gustaría hacer algún día una salida de buceo de snorkel. No sé si ahora cuando vaya a Cozumel o cuando vaya a Islas Mujeres. Estoy viendo dos ferries grandes en Cozumel ahora mismo. Acordaros que cuando venís aquí de vacaciones, ¿qué es lo que hacéis? Pues comprar algún tour, ¿no? Ir a sitios bonitos. Cuando vivimos aquí, como que nos cuesta tomar esa decisión, o que nos cuesta también un dinero que no es fácil tenerlo. Te lo piensas dos veces. Pero bueno, sí vamos a salir a algún sitio de eso.
¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Había dicho que es una calla, pero no es una calla. El hombre iba sentado en una tabla de estas de pádel. Qué bueno. Y ahí viene Alex. Está lloviendo mucho, no, lo que sigue. Mira cómo llueve. Esto desde casa. Una barbaridad. Me estoy mojando impresionantemente. A ver quién sale. Lleva toda la tarde lloviendo. Pues salgo hacia la compra de la comida. Vaya, mira cómo están las calles, la lluvia. Yo os dije que iba a llover, pero no me esperaba tanta lluvia, no me esperaba, la verdad. Está por todo, creo que igual. Pero está fuerte, no, lo que sigue. Es que lleva lloviendo con intensidad bastante rato. Ahí ya veis que el coche ha pasado con dificultades. Aquí hay un charco grande, no. Lo siguiente. Hasta olas tiene el charco. Ya es raro ver olas en un charco, pues tenía olas. Bueno, pues me voy a Walmart a comprar seguramente, o a la Mega, no sé si a la Mega o Walmart. Yo creo que la fruta está mejor ahora en la Mega que en el Walmart, lo que es la fruta, la oferta de las frutas. Hoy es martes. Mira qué ola se forma ahí de paso de los carros. Y así está esto. Esta es la avenida 30 y aunque parezca que va a anochecer, es de lo fuerte, cerrado que está el cielo. Bueno, ahora mismo son las 6 de la tarde, queda una hora para que esté de noche. Y no quería salir antes pensando que iba a parar un poco, pero que va por zonas. No me quieren imaginar cómo estará por las zonas que los desagües no funcionan adecuadamente. Mira aquí cómo están los coches. Y estamos en una de las calles céntricas de Playa del Carmen. Bueno, digamos que es la calle más céntrica de esta avenida. Atraviesa Playa del Carmen de parte a parte. Yo me acuerdo una vez que llovía así, que me quité el calzado para llegar a casa y fui descalzo, porque era imposible no mojarse. A eso me refería, lo que les pasa a estas personas. Que cuando cruzas una calle, o está pasando por ahí, no la puedes cruzar. Nada, seguimos. Yo creo que me voy a parar aquí, en lo que es la Mega. Pero me toca pararme o le voy a dar un poco más. Es que se circula mal, la verdad. Mira cómo estamos por acá. Es muy difícil ir. Menos mal que creo que me voy a meter en el aparcamiento subterráneo. Ahí está el subterráneo, no, el que está cubierto. Porque si me meto aquí, vaya lluvia. Pues a la hora de llegar de la playa fue cuando se puso a llover. Y aquí estará todo lleno, me imagino. No, hay sitio, qué bueno. Este me quita uno que hay ahí. Vamos a ver si por aquí hay alguno. Bueno, pues desde aquí, menos mal, que aparcando ahí no hay ningún problema. Te vienes, compras y disfrutas. Es una sorpresa agradable. La naranja a 8 pesos, 8,80. 9 pesos, está bien de precio. Y nosotros tomamos jugo de naranja todos los días. Melón chino, 15. La piña, 8,80. La piña también tiene buen precio. El pepino también. La papa blanca más o menos.
Bueno, pues vamos a ver qué compramos. De las cosas que me gustan mucho son los mangos, pero todavía no tienen buen precio, 30 y 46. La sandía también está un poco difícil ahora, pero bueno. Pues todo es fruta y verdura, ya lo veis: naranja, tomate, papas, cebolla, pepino, el plátano, lechuga, la piña. La piña está muy verde, pero está muy bien de precio, y como tengo en casa, pues la dejaré que se termine haciendo, por eso me la llevo. Bueno, me voy para otra zona y nada, intentando compartir con vosotros un ratito de compra. De cerveza suelo beber la que no tiene alcohol, la Heineken sin alcohol. Un poquito de carne, un poquito de chorizo argentino, carne molida, yogures, leche, carne de pollo. Y ahora ya, más o menos lo que faltaba en casa, ya poquita cosa más. Pues esta es la mega que tenemos cerquita de casa. Suelo ir más a Walmart, pero ahora con la fruta creo que aceptamos en venir aquí. Pues ya saliendo del aparcamiento, sigue lloviendo con intensidad, no tan fuerte como hace unos minutos, pero sí llueve bastante. Bueno, pues os voy a grabar un poquito. Me quiero ir a comprar el pan, una barra pan de las que yo compro, y así pasemos un poquito por esta misma avenida Constituyentes está. Pero el problema está cuando cruzas por ahí, que estás encharcadísimo, te moja los pies sí o sí. Con el pan, ahora lo que voy a hacer es pasar un momento a la parte de aquí abajo de Constituyentes. Si puedo me acerco, me acerco y grabo un poquito el mar como está ahora, pero no sé si voy a poder. Esta es la Quinta Avenida, justo aquí, no hay nadie por la Quinta Avenida por acá, y por ahí pues prácticamente tampoco hay nadie, hay 4 personas. Aquí hay unos agujeros tremendos. Ay. Bueno, y allá abajo pues ya se está haciendo de noche prácticamente, ahora sí que se está haciendo de noche, pero aún se puede grabar un poquito cómo está. Y qué diferencia hay en el día de disfrutar toda la mañana con un excelente tiempo, el sol, y luego toda la tarde lloviendo fuerte. Pero bueno, aquí te lo pasas bien igualmente. Esto es lo que os digo, que aquí abajo se forman unos tremendos charcos. Ahora lo vais a ver cómo yo hago para llegar allí. ¿Veis? Esto es una playa. La playa se ha desplazado aquí, y no solamente eso, sino luego el camino a aquella parte, que está totalmente inundado. Mirad cómo está esto. ¿Lo veis? A esto me refiero. Ahora a ver cómo paso yo para allá. Me quito los zapatos y puedo ir, pero no puedo grabaros nada por ese motivo. Así está, por aquí. Pues el carro a duras penas está pasando. Más de media rueda está allí. Bueno, pues nada, quería grabar un poquito el mar, pero por esta parte lo veo difícil. Nos vamos para casa. Yo creo que voy a despedir el vídeo del día de hoy. Muy sencillito el vídeo, un rato de playa y un rato de lluvia y compras. Ya está. Pero bueno, a las 6:43 de la tarde. Y como es de suponer, Alex no ha ido a entrenar porque se ha suspendido el entrenamiento. Menos mal que fue allí en esta mañana y ha ido algo de ejercicio. Pues mañana es el otro día. Esperemos que mañana podamos grabar en Cancún. A ver si es posible que vamos para allá. Hasta mañana. Nos vemos. Chao. Aquí estamos al lado de la gasolinera y mira cómo está esto. Por aquí giro para casa. Está
Lleno, no. Mira la alcantarilla está... Ah, no, no es la alcantarilla. Pensaba que era la alcantarilla. Está increíble ese trozo de ahí. Bueno, sí, ahora esta mañana.